Una vez salvo, siempre salvo, es una herejía de demonio que se ha metido en la iglesia, que tomó fuerza, se introdujo, si no tengo mal la información, hace aproximadamente unos 200 años, nació en Inglaterra, ha tomado fuerza a partir de los años 80 para acá, 70, 80 para acá, y ha llenado las iglesias. Y usted ve predicadores motivacionales que desde que te ven te dicen, tú vas a tener un futuro próspero. No te preocupes que el Señor tiene un negocio grande para ti. Y te empiezan a hablar palabras lindas, palabras bonitas, que a todo el mundo le gusta que le digan cosas lindas. Yo me paro ante un espejo y digo, Señor, no me pudiste hacer más feo porque creo que no se puede. Pero cuando me dicen negro bello, digo, eso es conmigo. Yo sé que me están mintiendo, pero yo me lo tomo en serio porque es bueno. A todo el mundo le gusta que le digan palabras bonitas en el oído, principalmente a las mujeres. Por eso viene el novio y le dice palabritas lindas. Y mira, la novia viene hasta de Cuba, aquí imagínense, hermano, en balsa vienen para acá a ver al novio. Una palabrita bonita. Pero Cristo dice, mira mi hermano, que te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego y vestidura blanca. Porque eres un ciego, desnudo y cuitado. De modo que la persona que entiende la salvación y entiende que hay un verdadero regreso de Cristo Jesús, trata de vivir una vida de reavivamiento. Entonces el problema es que en la iglesia se metió no solamente la teoría de la gracia, no. La teoría de la gracia anduvo por los grupos evangélicos y demás. Pero en los grupos de los cuales pertenecemos nosotros se metieron otras teorías que son muy buenas, que son bíblicas, pero que alejan a la persona del punto que es Cristo Jesús. Y vamos a segunda de Pedro para poder terminar la introducción del tema. No se ríe, hermano. Segunda de Pedro 1:20. Vamos a segunda de Pedro 1:20. ¿Ya lo tenemos? ¿Decimos amén? Bendito sea nuestro Dios. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿de qué tipo? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo veo muchas gentes que dicen, yo tengo una revelación. Y como le digo a un grupo con el cual estudio, digo, cuando le digan yo tengo una revelación, tenga cuidado que lo más probable que ahí venga es un disparate. Porque ninguna profecía es de interpretación privada. No hay ninguna persona aquí que se llame tan erudito que pueda decir que tiene una revelación mayor a o diferente a las Escrituras. Y si va a tener una revelación mayor a las Escrituras, no puede contradecir a las Escrituras. Porque el Señor dice, no haré nada que no lo revele a mis siervos los profetas. Pero si Él va a hacer algo, no puede contradecir. Porque Dios no está loco. Dios es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él es el mismo, ¿cuándo? Por siempre, por los siglos de los siglos. De modo que ninguna profecía es de interpretación privada, es de interpretación humana. Sino que, ¿qué pasa? Que santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Y el Espíritu Santo nunca se contradice. Pero hubo muchos, dice el versículo 1 del capítulo 2, entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Con razón Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Porque dijo, hay falsos, ¿qué cosa? Maestros que están enseñando doctrinas de demonios, que no están aquí en la palabra del Señor y que van a traer sobre ellos mismos, ¿qué cosa? Destrucción
repentina. Escuche bien, las cosas que Dios hace son tan grandes. Acuérdese que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios sobrenatural. Y las cosas que Dios hace son tan grandes, son tan poderosas, que toma tiempo para que se manifiesten en lo natural. ¿No me están entendiendo? ¿Sí o no? Yo creo que esto está un poquito profundo. Vamos a echarle un poquito de agua a la leche para que se pueda entender. Cuando Dios hace algo, vamos a ponerlo en estos términos, mírenme a mí. Cuando Adán fue creado, dice los escritores bíblicos, los eruditos y investigadores, que Adán tenía aproximadamente la figura de un hombre de 30 años, aproximadamente. Él no pasó por el proceso que pasé yo. Yo nací chiquitico así, bello, hermoso. Pero si yo hubiese nacido de este tamaño, hermano, pobre de mi madre. ¿Sí o no? Las cosas que Dios hace toman tiempo en lo natural para manifestarse. ¿O si acaso se les olvidó que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Él vive en la eternidad, pero nosotros no. De modo que para Dios manifestar algo, Él necesita un proceso en lo humano para nosotros. La tierra necesita procesos, Dios no. De modo que la profecía, para cumplirse, tiene que llegar al cumplimiento de ciertos tiempos y estaciones para que Cristo pudo haber venido entonces a través del vientre de María. También va a tomar un poco de tiempo, estaciones, para que Cristo sea manifestado en gloria. Ahora hay que estar atentos a esas manifestaciones, ¿cuáles son? ¿De qué manera son? Y si seguimos leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo, nos vamos a dar cuenta que vinieron muchísimas cosas ahí a través de la revelación de Dios. Muchas escatologías bíblicas hay ahí. Y por ahí comienza a decir una cantidad de señales tremendas, pero la señal verdadera de su venida, muchos la hemos ignorado. Muchos la hemos ignorado. Es más, ya no se habla prácticamente de la venida de Cristo. Ustedes se recuerdan en aquella época, la época de los valdenses. Ustedes se recuerdan la época de la iglesia primitiva. Ustedes se recuerdan aquella época, han leído de eso, de cómo esos hombres salían a predicar el evangelio dispuestos a nunca más regresar a sus casas. Y de hecho, la mayoría no regresaban. Se recuerda cuando esos hombres mandaban inclusive a sus propios hijos y le daban algo que comer y los mandaban a predicar la palabra de Dios. Porque la promesa del pronto regreso de Cristo era algo tan firme y tan fuerte en la vida de las personas que ellos estaban dispuestos a morir. Y tristemente hoy la iglesia prácticamente no cree que Cristo viene realmente. Lo dice, pero lo dice como algo lejano. Algo me dolió del Congreso de San Antonio. Se cambió la palabra de que Cristo viene pronto, de que la venida de Cristo es inminente. Ahora es que Cristo viene. Cuando tú entiendes que Cristo está a las puertas, tú comienzas a hacer lo que hicieron los discípulos, a dejar todo por Cristo Jesús. Pero evangelios sustitutivos, aunque son bíblicos, tomaron el evangelio de la segunda venida de Cristo. De modo que la iglesia dice, yo puedo dormir y holgarme porque Cristo no viene en mi generación. Y el problema de eso es que usted y yo no sabemos si vamos a morir esta misma noche. Usted y yo no sabemos si vamos a salir vivos de aquí, de este lugar. Usted y yo no sabemos realmente cuándo Dios se va a manifestar en gloria y majestad, ni tampoco sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas, ni con la vida de las personas que están alrededor de nosotros. De modo que la predicación del evangelio del pronto regreso de Cristo Jesús debe ser un tema de mayor conversación en la iglesia, de mayor predicación en la iglesia y de vivirlos nosotros diariamente.
Porque como les dije ahorita, la herejía que se ha metido en la iglesia, que una vez que fuiste salvo, siempre has sido salvo. Tenga cuidado con eso. ¿Se acuerda cuando Cristo mandó a los discípulos? Fueron y predicaron y echaron fuera a los demonios. ¿Y qué les dijo Cristo? Ustedes vienen contentos y felices que echaron fuera al demonio. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Ahí había uno que fue con ellos, que echó fuera a los demonios, que terminó ahorcado. ¿Se acuerdan de Judas? Así que tenga cuidado, que una vez salvo. Y en Apocalipsis habla de que van a ser borrados del libro del Cordero. Si son borrados es porque una vez fueron escritos, ¿sí o no? Si fueron borrados es porque una vez estuvieron inscritos en ese libro. Y la Biblia dice claramente, el que persevera hasta el fin, es el que va a ser salvo. No el que llegó a la iglesia y hizo Señor y cantó dos aleluya y se convirtió, qué bueno. No eres salvo para siempre. Necesitas perseverar hasta el fin para entonces ser salvo. Porque la salvación que tuviste ayer no te hace falta hoy. Perdón, no te sirve hoy. La salvación que tuviste la semana pasada, el reavivamiento que tuviste hace 3 meses, hoy no te funciona. Por eso Pablo decía, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, no te conformes a este siglo. No estés de acuerdo con lo que este siglo te está presentando. No te conformes, transfórmate por la renovación de un nuevo pensamiento. Por eso él dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es ¿quién? Para mí el vivir es ¿quién? Parece que en esta iglesia Cristo no es el vivir de alguien aquí. Hoy ya quieren que termine. Cristo y solo Cristo, dice el libro Camino a Cristo, debe ser el tema de nuestra conversación. Cristo y solo Cristo debe ser el tema de nuestra más grande admiración. Cristo y solo Cristo.